Pues nos gozamos, ¿verdad? En este tiempo en que escucharemos una porción más de la palabra de nuestro Señor. Nos da mucho gusto, ¿verdad? Estar aquí reunidos en el nombre del Señor. Y bueno, pues como vemos el título en esta ocasión, ven y ve. Eh, es una llamada, es como una invitación a venir a escudriñar, a mirarlo por nosotros mismos, ¿verdad? Y ya nos daremos cuenta de qué se trata esto. Vamos a ir allá en Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer unas enseñanzas, unos hechos, ¿verdad? Algo que sucedió, pues, nuestro Señor Jesucristo con algunos de aquellos que el Señor llamaba, ¿sí? Así que en esta enseñanza que estaremos leyendo, es como una invitación a decirle a las personas en general, ¿verdad? Aquí se le va a decir a una persona en específico, ven tú y mira. Pero es para todos, en realidad. El Señor nos llama a todos y nos dice, ven, examínalo por ti mismo. Porque aún nuestro Señor, nuestro Dios, nos dice escudriñar las escrituras, ¿verdad? Escudriñar, que quiere decir no solamente leer, sino estudiar, desmenuzar, indagar. El Señor nos invita y nos llama a hacer esto. Ven y ve, ¿sí? Ven y mira por ti mismo. Bueno, pues ese árbol que veían ahí, ¿verdad? Es una higuera. Esos árboles, ¿verdad? Que bueno, pues tienen higos y esto es parte de la historia también y va a llegar a ser algo bastante interesante. ¿Verdad? ¿Cómo es que se menciona este árbol ahí? En la historia que vamos a estar leyendo, pues es en Juan, en el capítulo 1, del 43 al 51. Vamos primero a leer estos versículos. Pongamos mucha atención, ¿verdad? Vamos a tratar de leerlo y tratar de entender lo mejor que podamos, porque el resto de la lección pues va a ser basado en esto y nos vamos a estar refiriendo, ¿verdad? A estas enseñanzas, estos versículos en varias ocasiones. Así que Jesús llama a Felipe y a Natanael. Bueno, pues en realidad Jesús llama a Felipe y después Felipe llama a Natanael, ¿verdad? Bueno, nos dice así pues, del 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué interesante, ¿verdad? Y quizás anteriormente lo hemos leído, pero a lo mejor no nos hemos detenido, ¿verdad? Para escudriñar esto, para ver algunos detalles, ¿verdad? Pienso que hay mucha enseñanza y si indagamos, pues quizás nunca acabaríamos, ¿verdad? De entender o de ver todo lo que pudiera estar aquí involucrado, ¿verdad? Pero vamos a ver por lo menos algunos puntos muy interesantes, ¿verdad? De lo que aquí acabamos de leer. No es una mera invitación, esto ¿verdad? Que Felipe le dijo a Natanael, ven y ve, pues no solamente ver a nuestro Señor Jesucristo físicamente, sino ver sus obras y su evangelio, ¿verdad? Porque aún recuerdan allá con Tomás, dice, porque me viste, Tomás, creíste.
bienaventurado aquel que no me ve y cree, ¿verdad? Así que no es necesario ver a nuestro Señor Jesucristo físicamente, pero sí en lo espiritual, su enseñanza, saber quién es, qué representa. Y aún, en verdad, aún dice las Escrituras que físicamente está en nuestro Señor Jesús toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que es el ser divino, aún en su carne, aún en su cuerpo, es Jesús Dios, ¿verdad? Bueno, pues leamos por favor Mateo 4. En un momento más adelante nos vamos a regresar algunas 2 veces más aquí a Juan, en el capítulo 1. Pero vamos a Mateo en el versículo 4, disculpen, en el capítulo 4, Mateo 4, 23 al 25 nos dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y por eso nos llama, ¿verdad? Enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De toda una vasta área, ¿verdad?, de personas. Seguían mucho a nuestro Señor Jesucristo porque a eso se dedicó, a predicar, a enseñar. Y esa es la clave. Si esto no fuera importante, esto que estamos haciendo precisamente en este momento, escudriñando, conociendo de nuestro Señor Jesucristo, conociendo de su evangelio. Al principio recordaba yo que nos dice las Escrituras mismas que es el evangelio de salvación. Jesucristo vino a salvarnos, por eso el Señor se esforzaba en predicar, en anunciar y aún en escoger sus discípulos para que ellos siguieran haciendo ese trabajo, ¿verdad? Porque esta es la manera que el Señor ha establecido las cosas, que a través de su palabra, que a través de su evangelio podamos venir a Él, ¿verdad? ¿Sí? Porque otra vez es el evangelio de salvación. Aún nos dice las Escrituras, tan interesante, que nos dice que somos salvos por gracia, a través de la fe. Pues también nos dice las Escrituras que es el evangelio de la gracia. ¿Sí? Así que, seguido digo yo aquí, ¿verdad? Pues todo está conectado. Todas las enseñanzas, ¿verdad? No importa en dónde leamos, dónde estudiamos, todo nos llega al mismo lugar, al mismo núcleo, ¿verdad? Todo compagina, nada está de desacuerdo en las enseñanzas de nuestro Señor. Así que a esto se esforzó nuestro Señor, ¿verdad? Para llamar, para enseñar. Llamó pues a Felipe y ahora Felipe pues llamó a Natanael, como leíamos hace un momento. Y esto fue algo tan importante, ¿verdad? Tan necesario. Jesús llamó más bien a todos sus discípulos. Y de varias maneras nos habla las Escrituras que les decía, venid en pos de mí. Nos dice, ¿verdad? Cada vez cuando encontró a Pedro, a Juan y a todos, ¿verdad? Venid en pos de mí, y enseguida dejaban lo que estaban haciendo y seguían al Señor. Seguidme. E iban tras Él, ¿verdad? Ven y sígueme, también decía nuestro Señor Jesucristo. Claro, no todos hacían caso a aquel llamado. Como en una ocasión, ¿recuerdan aquel joven rico? ¿Verdad? Y le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, ve pues, haz esto, vende tus propiedades, dalo a los pobres y ven, sígueme. Pero aquel hombre no lo hizo, ¿verdad?
bueno, es una de esas ocasiones que no siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice Marcos 3:14 también, por favor. Marcos 3:14 nos dice de esta manera. Y estableció a 12. ¿Cuántos? 12. Los 12 apóstoles estamos hablando, ¿verdad? Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El mismo propósito, ¿verdad? Vemos lo mismo aquí. Ese llamamiento de nuestro Señor a través de su evangelio, pues era necesario. Sabía el Señor que tendría que partir de este mundo, pero dejaría a aquellos, ¿verdad?, que seguirían su obra. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La roca, la fundación. Y después dice que son los apóstoles. ¿Sí? Y después, bueno, aquellos que vienen a nuestro Señor Jesucristo por palabra de ellos. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Muchas de las escrituras, pues, son inspiradas por Dios, claro, escritas por los discípulos. Y ahora nosotros y el mundo entero tiene la oportunidad, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de venir al Señor, precisamente. Así que el plan de Dios funciona. El plan de Dios funcionó, ¿verdad? Y aquí estamos y lamentablemente, así como ese joven rico no quiso, ¿verdad? Porque tenía más amor por su riqueza. Igualmente en el mundo, pues muchas cosas se atraviesan para muchas personas, ¿verdad? Ya sea el trabajo, o la familia, o cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay muchas veces, ¿verdad? Pues eso tropiezo, ¿verdad? Para venir al Señor. Entonces nos esforzamos, pues, y nos animamos a que quitemos cualquier cosa que nos estorbe para servir al Señor constantemente y fielmente, porque de ahí depende nuestra salvación, ¿verdad? El Señor quiere que estemos firmes en todo momento, fiel, que nada nos separe del amor de Cristo, es lo que quiere decir, ¿verdad? Ni enfermedad, ni hambre, ni sed, ni nada, ¿verdad? Que nada nos separe de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues por más de 3 años, que ese fue el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo, pues, predicando y trabajando, estuvieron los apóstoles con nuestro Señor también, ¿verdad? Desde que les llamó, aproximadamente 3 años, un poco más, y se dieron cuenta de todas esas maravillas, ¿verdad? De todo aquello que hacía nuestro Señor. Y nos explica, ¿verdad? Es muy interesante esto que vemos en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo del 1 al 3. Si me acompañan, por favor. Primera de Juan 1, del 1 al 3, nos dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, esto está hablando aquí Juan en lugar de los 12 apóstoles, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron con Él. Sigue diciendo el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre, o con el Padre, perdón, y se nos manifestó. ¿Cómo se manifestó? Pues el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Vino a nacer de una mujer, de una virgen, como estaba profetizado. Pues vino Dios, ¿verdad? El Hijo, la vida, se manifestó ante los hombres. Lo que hemos visto y oído, dice el versículo 3, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esas son palabras hermosas porque son palabras de esperanza para nosotros, ¿verdad? Se nos hace ver,
se nos hace entender que todo esto que vino nuestro Señor Jesucristo, vino la vida al mundo, que era el Hijo de Dios, predicó, estuvo con los 12 apóstoles, les entregó aquello que deberían de enseñar, les dio esta comisión. Claro, tuvo que partir y después el Espíritu Santo reveló el resto de todas las cosas, ¿verdad? Pero ahora lo que queremos decir, o lo que nos está tratando de decir los discípulos, es que aquí tenemos esa vida. En nuestras manos está el Evangelio, la vida. ¿Saben que nos dicen las Escrituras, verdad? Que pues cuando aprendemos de la Biblia, aprendemos más de nuestro Señor Jesucristo. Estamos conociendo a nuestro Señor más y más cada vez. Y si Él es la vida, entonces estamos conociendo más y más cómo vivir eternamente, cómo vivir en lo espiritual, ¿verdad? Cómo ir allá al cielo, cómo estar en la presencia de nuestro Señor. Y de eso nos dice el versículo 3. Muy interesante. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Ellos pues lo recibieron de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y ahora lo entregan a nosotros y al mundo entero, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y hemos hablado de esa palabra, comunión, es un acercamiento, ¿verdad? Es un compañerismo con los apóstoles, pero no solamente con los apóstoles, pues con nuestro Señor, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Así que si los discípulos estaban y están con el Señor en comunión con nuestro Dios, y nosotros a través de la palabra que nos han predicado los apóstoles también venimos a esa obediencia, ¿estaremos en comunión? Sí, con los apóstoles, pero verdaderamente con nuestro Dios, porque esa comunión es con Dios, ¿verdad? Verdaderamente, como lo dice aquí Juan. Esto es una maravilla, ¿verdad? Y ahí está, pues, lo que leíamos, ese llamamiento para Felipe, y con este propósito, ¿verdad? Con el propósito de que ahora Felipe, y bueno, el Señor sabía que Felipe le hablaría después a Natanael también. El Señor todo lo sabe. Y de eso hablaremos dentro de un momento. Segunda de Pedro 1:16 también nos dice, disculpen, antes de ese versículo, Hechos 4:13, Hechos 4:13. Nos dice así, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces yo les decía, ¿verdad? Hace un momento que los discípulos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo allí aproximadamente 3 años, un poco más de 3 años, aprendiendo, viendo toda esta maravilla, pero eran personas también del vulgo. ¿Qué quiere decir aquello? Sin educación, ¿verdad? Pero se sorprendían porque la manera en que ellos hablaban, ¿verdad? Tan firmes, tan confiados, con tanta fe, y la enseñanza maravillosa de Dios, se sorprendían por aquello, ¿verdad? Pero eran precisamente porque habían sido instruidos por nuestro Señor Jesucristo, después por el Espíritu Santo, pero también pues ellos tenían el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu del Señor. Así que el Señor les daba que decir también, nos enseña eso las Escrituras. Entonces, realmente a nosotros también Dios nos da que hablar. Aquí está. No es de una manera milagrosa, pero nosotros aprendemos de esto y cuando hablamos de las Escrituras, Dios nos está dando de qué hablar y cómo hablar, porque aquí está todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que enseñar, aquí está, ¿verdad? Sigamos pues escudriñando y hablemos así,
con tanto denuedo, con tanta fe como los discípulos, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación, ¿verdad? Así que jamás nos podemos avergonzar de las Escrituras, al contrario, ¿verdad? Gozarnos en aquella esperanza. Pues se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, ¿verdad? Dicen, sí, la manera que se vestían o la manera que hablaban, reconocían que eran discípulos del Señor. ¿Verdad? Así también nosotros. Las personas deben de reconocernos porque no andamos en el mundo, ¿verdad? Porque no hablamos como el mundo, porque no andamos en las actividades del mundo. Bueno, mientras es pecado, no haremos aquello, ¿verdad? Digo, también podemos hacer muchas otras cosas que no es malo, ¿verdad? Pero las personas nos deben pues de reconocer por la santidad que debe haber en nosotros. Porque aún dice las Escrituras que sin la santidad, ¿qué? Nadie le verá. Si no hay santidad en nosotros, nadie podrá estar con nuestro Señor. ¿Sí? Eso es tan importante, tan necesario en nuestra vida. ¿Verdad? Ahora sí, segunda de Pedro 1:16 nos dice, porque no os hemos dado a conocer el Padre y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así como Juan, ¿verdad? Estaba diciéndonos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, ¿verdad? Como que estaban ahí sus 5 sentidos, ¿verdad? Recibiendo aquello de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, toda su atención, todo su ser recibiendo aquello tan grandioso. Pues Pedro nos dice algo muy similar también, ¿verdad? Dice, no hemos hablado, no hemos predicado sobre nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿No es esto precisamente lo que se enseña en el mundo? ¿Verdad? En tantos grupos religiosos solamente pues enseñan muchas fábulas, cuentos, ¿verdad? Artificiosas, o sea, son artificiales, no son naturales, no son de Dios, son inventadas, ¿verdad? Más bien los discípulos nos enseñan porque ellos mismos vieron con sus propios ojos, ¿verdad? La grandeza, la enseñanza de nuestro Señor. Muy bien, pues sigamos adelante. Felipe, pues, buscaba a Natanael, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo. ¿Saben ustedes? Quería pues detenerme un momento y hablar sobre esto que es tan importante. Natanael. No aparece su nombre en muchas ocasiones en las Escrituras. ¿Sí? Pero ¿saben ustedes que Natanael probablemente es Bartolomé? Muy interesante porque Bar quiere decir hijo de. ¿Sí? Y así se conocían, era como un apellido. Se conocían, ¿verdad? Y saben ustedes que hay más de 1000 referencias cuando se hablan de personas en toda la Biblia. En más de 1000 ocasiones se dice el nombre de una persona y dice hijo de tal persona. Humberto, hijo de Héctor, mi padre, ¿verdad? Como un apellido, como una manera de saber, ¿verdad? Porque pues ¿cuántos Humbertos hay? Muchos. Pero Humberto, hijo de Héctor, pues ya no es tan común, ¿verdad? Entonces esto vino a ser como un apellido. Y así se conocía. El Señor pues también le puso el nombre a muchos de ellos o le cambió su nombre. Pero bueno, muy interesante que Natanael, sabemos que se menciona como uno de los discípulos y no aparece su nombre en la lista. O sea, Natanael.
¿sí? Un ejemplo de este bar, ¿verdad? O hijo de, lo vemos en Mateo 16, 17. ¿Recuerdan? Quizás no tenemos que ir a buscarlo, pero cuando nos dice, bueno, vamos a leerlo pues. Perdón. Mateo 16, 17. Ya todos estamos buscando en nuestra Biblia. Así que vamos a leerlo. Mateo 16, 17. Nos dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto es el ejemplo, ¿verdad? Uno de los ejemplos que les mencionaba precisamente. Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues quizás aquí también, ¿verdad? El Señor está enfatizando por esto tan importante que dijo Pedro, ¿verdad? Esa confesión. Pero aún así, ¿verdad? Es uno de los ejemplos, pues, que se usa este simbolismo o esta manera, ¿verdad? De llamar a las personas hijo de. Así que es Bar en la traducción, ¿sí? Y así que es Bartolomé, quiere decir, pues, hijo de Ptolomé, ¿sí? Bueno, pues en la original, ¿verdad? Se escribe diferente, no es Ptolomé. Lleva una H por ahí. Bueno, no puse tantos detalles, ¿verdad? Pero interesante, pues, que nos dice en Juan 21:2 ahora. Juan 21:2. Fíjese cómo dice aquí. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el divino, el Dídimo, disculpen, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos. ¿Sí? Así que aquí sí se está refiriendo a Natanael como uno de los discípulos, pero no lo volvemos a ver este nombre. ¿Sí? No volvemos a ver a Natanael en la lista cuando se mencionan, ¿verdad?, los nombres de todos los discípulos. ¿Sí? Y vemos en Hechos, solamente para darnos cuenta y concluir, ¿verdad?, este comentario, en Hechos 1:13, nos dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Así que no está aquí Natanael. ¿Sí? No está ese nombre, pero sí está el que era hijo de Ptolomé, Bartolomé. Siendo que se le había llamado discípulo, como acabamos de leer hace un momento, pues entonces podemos, ¿verdad?, muy probablemente concluir que Natanael es, pues, Bartolomé, ¿verdad? Bien, hermanos, pues les había dicho que íbamos a regresar en 2 o 3 ocasiones a Juan. Vamos a leer parte de lo que vimos ahorita, un momento, y a seguir meditando en en lo que sucedió ahí, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesús, Felipe y Natanael. Juan 1, del 45 al 47 solamente, nos dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Sí? Así que pregunta pues Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué pregunta algo así, Natanael? Porque en realidad era una ciudad de muy poca importancia. ¿Sí? Algo, ¿verdad?, muy pequeño, sin gran papel, ¿verdad?,
realmente lo que era el judaísmo. Así que por eso pregunta eso. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, pues no era de importante la ciudad, pero lo que la hacía importante, podemos decir, era que era algo profético, era una ciudad profética, lo que quiere decir es mencionada o fue parte de una profecía, y esto era lo importante, ¿verdad? En cuanto a nuestro Señor Jesucristo en esa ciudad. Mateo 2:23. Mateo 2:23 nos dice así: y vino y habitó. Esto está hablando cuando nuestro Señor Jesucristo era un niño todavía, ¿verdad? Un bebé. Y habían huido, ¿recuerdan? De aquel rey que buscaban matar a todos los niños. Así que dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Sí? Nazareno. Y eso no quiere decir que Jesús tendría el pelo largo. Eso es Nazareato, perdón. Eso es Nazareato, y son dos palabras distintas. ¿Sí? A veces, ¿verdad?, las personas se confunden con esta palabra. Nazaret quiere decir simplemente que era de esa ciudad. Ahí se crió, ni siquiera nació ahí. Sabemos que el Señor nació en Belén, ¿sí? Pero aquí se crió y se le conocía. La gente pensaba que él era, pues, de nacimiento de ahí, de Nazaret. Y esto no era algo malo, simplemente se estaba cumpliendo, ¿verdad? Esas profecías. Y más adelante, aún nuestro Señor, disculpen, aún los discípulos se refieren a nuestro Señor Jesucristo como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad?, no es malo, porque ahí se crió y ahí se está también cumpliendo con esa profecía que fue dada de parte de Dios, ¿sí? Así que seguimos pues adelante. En esto, ¿verdad?, pregunta Natanael, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Bueno, sí, obviamente, sí. Si hubieran puesto más atención, ¿verdad?, en aquellas profecías, en el Antiguo Testamento, en las enseñanzas, hubiera dicho, bien, entonces Él es, ¿verdad?, de quien se profetizó, de quien los apóstoles hablaron que vendría de Nazaret, ¿sí? Pero bueno, como en muchas ocasiones, no fue así. Tendría alguien más que decirle y explicarles, ¿verdad? Las cosas del Señor también, hermanos, aprendemos que son sencillas. O sea, hablando como Nazaret, una ciudad muy pequeña. Y sabemos pues que aún algo sencillo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En un pesebre, allá, ¿verdad?, en aquel lugar, en medio de donde se cuidan los animales, ¿sí? Muy humildemente, muy sencillo. Así es Dios. Dios no busca riquezas, ni nos promete riquezas, pero sí riquezas espirituales. Eso sí, ¿verdad? No materiales. Al contrario, ¿verdad? Al contrario. Se nos advierte que las riquezas nos pueden separar de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? Así que debemos de tener mucho cuidado. Si el Señor nos bendice con mucho, bueno, pues gracias a Dios, hay que cuidarnos, ¿verdad? Sencillez, pues, en su vida completa. La sencillez de su vestidura. Aún también vemos la sencillez en su iglesia. Dios no nos pide, ¿verdad?, que hagamos grandes estructuras con riqueza, con oro, con plata o piedras hermosas. No, en cualquier lugar que estemos reunidos en su nombre, ahí está Él.
Y no ni siquiera necesitamos un lugar, podemos estar allá afuera, ¿verdad? Abajo de un árbol o donde sea. Ahí está la presencia, algo sencillo busca Dios. El hombre es el que quiere más y más, ¿verdad? Y ver las cosas, hacer las cosas pues grandísimas y bellas. Pero Dios no pide tal cosa. Dios es sencillo, como su iglesia, y aún el culto que Él pide para la adoración. Y eso no quiere decir que es poco importante. No. Será sencillo, pero debemos de hacerlo con toda honra y toda grandeza para Dios, ¿verdad? Utilizando nuestro cuerpo para adorar a Dios, cantando, orando, comiendo el pan sin levadura, tomando el fruto de la vid. Esos son los sacrificios vivos, ¿verdad?, que hacemos con nuestro cuerpo. Sencillo, pero de gran importancia, ¿sí? Y aún el Señor quiere que sus hijos así seamos también, sencillos, humildes. Vamos a leer estos dos versículos, por favor. Mateo 10:16. Mateo 10:16. Nos dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este es el carácter, ¿verdad?, que Dios quiere que tengamos, la manera que debemos de ser. Como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos a las ovejas? Los matan, se los comen, ¿verdad? Pero esa es la manera en que el cristiano anda entre los no cristianos. Hay peligro. Bueno, lo había más en aquel entonces, ¿verdad? Sabemos que muchos cristianos fueron pues perseguidos y aún llevados a la muerte. Fueron atravesados por espada. Fueron aún puestos como antorchas humanas, quemados. Y de tantas maneras que sufrieron los discípulos, los cristianos, nuestros hermanos, en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero también quiere el Señor que seamos prudentes, con cuidado, ¿verdad? Y si vemos realmente una serpiente, no nada más va, ¿verdad?, arrastrándose en todo lugar, va como con cuidado, poquito. Se mueve y examina, y después algo un poquito más, ¿verdad? Como dice las Escrituras también, prontos para oír y lentos para hablar, nos dice la Biblia. Así debemos de ser, ¿verdad? Tranquilos, sencillos. Como nos dice, sencillos como palomas, ¿verdad? Sencillos como palomas. Bueno, pues no he examinado tanto, ¿verdad?, cómo la paloma es diferente a alguna otra, ¿verdad?, alguna otra ave, pero en lo que vemos, ¿verdad?, son sencillos, andan por ahí en nuestra casa muy seguido, ¿verdad? Y sí, pues los vemos sencillamente, ¿verdad? Bien. Pues Filipenses también, por favor, Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 nos dice de esta manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, nos dice también, ¿verdad? O nos vuelve a decir nuestro Señor, hijos de Dios. Otra vez, voy a empezar el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pues para poder resplandecer, obviamente tenemos que ser diferente a los demás, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes para poder distinguirnos. Esto es lo que quiere decir. No sale de nosotros literalmente una luz, ¿verdad? Lo que se está refiriendo el Señor es que, otra vez, nuestro comportamiento, nuestras palabras, no son como las del mundo. Son distintas, son diferentes. Ahí está esa luz. Ahí está el resplandor, ¿verdad? La diferencia de la oscuridad y la luz. Porque andamos en el Espíritu, o sea, andamos como el Espíritu nos enseña, como el Espíritu nos manda en las Escrituras, ¿verdad? Pero pues aquí también nos dice que debemos de ser irreprensibles. Lo que quiere decir es que no haya pecado en nosotros. Que pidamos perdón, que nos arrepintamos si hemos faltado para ya no poder ser reprendidos, ¿verdad? Si faltamos, pero nos arrepentimos, ya no se nos puede reprender por aquel pecado. Más bien deberíamos de decir, si recuerdas mi pecado, deberías de recordar también mi arrepentimiento, ¿verdad? Que pedí perdón por aquello, porque Dios me ha escuchado, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Que pedimos perdón, pues públicamente también, ¿verdad? Debemos de recordar aquello. Irreprensibles y sencillos, como Dios lo desea. Verdaderos, pues, le llama, nuestro Señor Jesucristo le llama así a Natanael cuando se acerca, ¿verdad? Verdadero, el verdadero israelita, ¿sí? En quien no hay engaño, le dice. Entonces, esto implica que hay algunos que no son así, ¿verdad? Había, por supuesto, muchos israelitas que en verdad no eran israelitas. Porque el verdadero israelita no era israelita en lo exterior, sino debería de ser en lo interior, ¿verdad? Con sinceridad. Hablando de los judíos, pues, aquello que deberían de hacer era la circuncisión. Pero ya no hay aquella circuncisión física, ¿verdad? Literal. Sino que la circuncisión que debe haber aún hoy en día es el cortar nuestra obstinación con el mundo, o con las cosas del mundo, ¿sí? Cortar nuestros malos deseos, es lo que quiere decir, ¿sí? Desechar de nosotros el mal, el pecado. Colosenses 2:11, leamos aquí, por favor. Colosenses 2:11, ahora nos dice así. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, ¿verdad? Entonces ya no es algo físico, ¿verdad? Como en los judíos, sino en cuanto al pecado en Cristo. Como decíamos, desechando el mal, cambiando nuestra vida, transformándonos para agradar a nuestro Dios, ¿sí? No debe haber, pues, engaño en nosotros mismos, sino como Natanael, como nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que era Él verdadero, sincero. Entonces así también nosotros debemos de ser, ¿verdad? Para agradar a nuestro Señor. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Natanael esto, ¿verdad? Bueno, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Esto era verdadero. Nuestro Señor Jesús no iba a mentir. Así que al decir, Natanael, tú eres verdadero, en ti no hay engaño, quiere decir que eso era cierto, que Natanael era de esa manera,
que ese era su carácter. Bueno, seguramente Natanael lo sabía, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros sabemos cómo somos, ¿verdad? Y aún nos dice nuestro Señor que debemos de examinarnos. Si estamos fallando a nuestro Señor de alguna manera, cambiar, ¿verdad? Y servirle más y mejor. Natanael pues sabía y le pregunta entonces, ¿cómo me conoce este hombre? Todavía no se da cuenta Natanael quién es este que le está hablando, ¿verdad? Nada más Felipe le dijo, hemos encontrado aquel de quien habla los profetas los profetas y Moisés, ¿verdad? Ahora le dice, pues ¿de dónde me conoces? Es lo que dice allá en Juan 1:48, ¿verdad? Pero la respuesta, pues, de Jesús, pues muestra omnisciencia. O sea, la respuesta, vamos a leerla nuevamente, el versículo 48, Juan 1:48. Y pongamos atención porque pienso que de aquí, ¿verdad? Llegamos a, pues, una conclusión. Juan 8:41. Juan 1:48. Nos dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué respuesta tan sencilla, hermanos y amigos. Pero esto tuvo que haber sido algo grandioso para Natanael. Podemos pensar, bueno, pues que le vería de lejos. Ah, ya está Natanael debajo de la higuera, debajo de aquel árbol. No nos especifica las escrituras y no podemos agregarle, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros es que fue algo grandioso, que nadie pudo haber hecho lo que Jesús le está diciendo, que Jesús no pudo saber. De otra manera, ¿por qué se habría sorprendido? ¿Por qué habría creído en nuestro Señor? ¿Verdad? La respuesta de nuestro Señor Jesús en verdad debió haber sido algo muy grande, algo milagroso. ¿Sí? Pues ya le dijo su carácter, ya le dijo que era israelita, ya le dijo que no había engaño, que él era un verdadero israelita. Ahora le está diciendo, antes que que Felipe te llamara, ¿verdad? Como que, y estos eventos no necesariamente tuvieron que suceder seguido, ¿sí? Porque a veces lo leemos y pensamos esto, que todos esos eventos siguieron continuamente. No es así, ¿verdad? Sino que encontró a Felipe y pudo haber pasado un tiempo. Entonces después vino Natanael a ver a Jesús, ¿sí? Como muchos eventos en las Escrituras, así también, ¿verdad? No todo nos narra en orden cronológico o seguido, ¿verdad? Estaría, pues, Natanael en verdad haciendo oración. Pues su respuesta, ¿verdad? Muestra la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que Jesús todo lo ve, que está en todo lugar, como Dios, siendo Dios, obviamente. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, que todo lo sabe, todo, en todo está y tiene todo el poder, ¿verdad? Eso es Dios. Y el Señor conocía la mente de todos. El Señor conocía tantos ejemplos que hay, ¿verdad? De que el Señor sabía lo que estaban pensando las personas. Y aún sus enseñanzas iban dirigidas a ese error que la gente traía ahí en su mente, ¿verdad? Porque Él es precisamente así. Fue algo milagroso y único.
la respuesta de nuestro Señor para Natanael. Quizás supo que Natanael oraba. ¿Sí? Se estaría dirigiendo a Dios solo. Porque si hubiese estado con alguien, no hubiera podido pensar, a lo mejor esta persona que estaba conmigo le dijo a Jesús que yo estaba bajo aquella higuera. No, tuvo que haber sido algo distinto, milagroso, porque así eran los milagros de nuestro Señor. Sin duda alguna, todos los milagros que el Señor hizo eran completamente milagros. No dudas, no que había, pero que sí. No, claramente. Porque Él de verdad sí tiene poder, ¿verdad? No como los engañadores de hoy en día en el mundo entero. Así que supo que Natanael quizás oraba a solas, quizás pedía a Dios que tuviera un corazón sincero, humilde, que no hubiera engaño en él. Solamente, ¿verdad? Posibilidades. Otra vez, no podemos agregarle. Pero si estas fueron las respuestas, las palabras de Jesús a Natanael, entonces pudo haber sido muy bien eso, ¿verdad? Allá a solas, orando, Jesús le oyó y le vio. Por eso Natanael se dio cuenta, ¿verdad? Tú eres verdaderamente aquel Salvador, ¿verdad? Pues hermanos y amigos, el Señor sigue llamando a cada día. Nos llama a todos, no solamente a Felipe, no solamente a Natanael, no solamente a los 12 apóstoles, al mundo entero, a usted y a mí. Gracias a Dios que muchos hemos venido al Señor, de los que estamos aquí presentes. Algunos a uno, pues le seguimos animando, ¿verdad? Que venga a nuestro Señor, porque ahí está la oportunidad. Y hoy estamos y mañana no sabemos, por ahí dicen, ¿verdad? Así que nos dice otra vez, recordamos ese mandamiento, esa comisión que dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a todo cristiano ahora, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hacen los discípulos? Pues bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué quiere decir? Enseñándoles que guarden todo esto, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña, estamos en esa comunión en todo momento. Si por algún pecado nos hemos separado de Dios, porque eso es lo que causa el pecado, entonces ya no estamos con el Señor hasta que nos arrepintamos, ¿verdad? Entonces lo ideal, lo correcto, lo necesario es estar con Dios todos los días, porque en cualquier momento puede venir el Señor, ¿verdad? En cualquier momento nos puede llamar. Así que Él quiere estar con nosotros. Él nos da esa oportunidad de estar en comunión con Dios todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Qué gran bendición, hermanos, esto que el Señor nos da, ¿verdad? En Hebreos 3:15 también nos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, le decimos, amigo y amiga, si oyere hoy su voz, si usted se ha dado cuenta quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si oye su palabra, su enseñanza, no es que vamos a ir físicamente, sino a través de las Escrituras otra vez, ¿verdad? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nunca endurezcamos nuestro corazón a la enseñanza de nuestro Señor. Al contrario, recibámosla, ¿verdad? Humildemente. Porque si endurecemos nuestro corazón hacia las cosas de Dios, cualquiera que eso sea, el Señor nos puede aún endurecer nuestro corazón aún más, ¿verdad? Y eso sería terrible. Así que
Dios quiere un corazón sencillo, noble, obediente hacia las cosas de nuestro Dios. Hermanos y amigos, Cristo pronto viene, nos dice las Escrituras. Y como mencionaba hace un momento, puede ser hoy o mañana o cualquier día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos leyendo en 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? Ahí está el llamamiento de nuestro Señor. Nos está diciendo, pronto viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, no nos dice. Nadie sabe. Aunque algunos se atreven por ahí en el mundo a decir tal fecha, tal día, y una y otra vez se prueban mentirosos, ¿verdad? Agregando a la palabra de Dios, el Señor nos dice que no sabemos, ¿verdad? Pero sí nos dice también que pronto y con seguridad, con certeza, viene el Señor. Estemos listos, estemos preparados, hermanos y amigos, ¿verdad? Estemos firmes y si le hemos faltado a nuestro Señor de alguna manera, pues vamos teniendo ese corazón, ¿verdad? De humildad para pedir perdón a su Señor. Y amigo y amiga, le invitamos también para que de igual manera, ¿verdad? Venga a confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha creído en Él, que Él es el Hijo de Dios, puede pasar enfrente a confesarlo y así ser bautizado para el perdón de pecados y tendrá la esperanza y el don del Espíritu Santo, que es la vida eterna. El Señor busca corazones sinceros y arrepentidos. Examinemos pues esto que el Señor nos dice. Él nos ve, así como vio a Natanael, Él nos ve a todos. ¿Sí? Y recordemos que nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Atendamos pues a ese llamado. El Señor le invita. Ahora pues, hermanos y amigos, vamos a cantar a nuestro Dios un himno de invitación. Les invito a estar de pie.